Hola, mis queridos hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Me goza compartir un mensaje de la palabra de Dios para aquellas personas que desean escuchar la palabra de Dios, desean ser alimentados con un versículo, con un texto, con un mensaje del Dios Altísimo, de ese Dios tan misericordioso que a veces nosotros tenemos llamado, pero ¿qué hacemos? Hacemos como Jonás. Usted se preguntará, ¿quién es Jonás? Pues yo se lo voy a contar. Jonás escuchó el llamado de Jehová a que fuera a predicar, a que fuera a llevar el mensaje de él a una ciudad llena de maldad. Era tan grande la maldad que subió a los cielos y Dios llamó a Jonás para que fuera y llevara el mensaje para que se arrepintiera. A veces nosotros, al correr de la voluntad de Dios, nosotros corremos de la voluntad de Dios. O sea, nosotros, cuando tenemos ese llamado por parte de Dios, nosotros, ¿qué hacemos? Corremos. Y ahí es donde Satanás se aprovecha. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás corrió. Jonás corrió y no quería ese llamado que Dios le había hecho. Mira lo que nos habla la Biblia en el libro de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suerte para que sepa el mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: declaramos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tiene y de dónde viene? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Eso fue lo que le pasó a Jonás. Jonás huyó de la presencia de Dios, del llamado de Dios. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando Dios nos hace ese llamado. ¿Qué hacemos nosotros? No prestamos atención y huimos de ese llamado de Dios, de la presencia de Dios. Y ahí es donde Satanás se aprovecha y te felicita todo, te pone todo fácil para que tú te puedas escapar de la presencia de Dios y no haga la voluntad de Dios. Eso fue lo que le pasó a Jonás. Le puso un barco a su disposición que iba saliendo, ¿para qué? Para que huyera, para que no hiciera caso al llamado de Dios, para que no le hiciera, para que no llevara ese mensaje que Dios le estaba encomendando, a que fuera a predicar a esa ciudad malvada. Era tan malvada que había subido el pecado hacia la presencia de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que el pecado es un olor
horrendo, un olor tan tremendo que Dios no lo soporta. Y ahí donde Satanás aprovechó, le consiguió el barco para que él huyera. Pero, ¿a dónde nosotros podemos ir o escondernos? Simón Pedro le dice, un hombre que anduvo con Jesucristo y caminó y comió con él todo y vio todos los prodigios y los milagros que él hizo. Y le preguntó y le dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pues a lo mejor Jonás no se preguntó ni se hizo esa pregunta, pero yo sí me la hago. ¿A dónde nosotros podemos ir o escondernos de la presencia de Dios o del llamado de Dios? El diablo te puede poner los caminos para que tú huyas, pero cuando Dios llama, o se obedece o se obedece. A Jonás no le tuvo más que obedecer la palabra de Dios, ya que él se embarcó en el barco y los marineros tuvieron miedo. Cada uno adoraba a sus dioses, pero eran dioses imaginarios, dioses que no le contestaban. En cambio, el Dios que Jonás adoraba era un Dios verdadero, un Dios vivo. Y ellos tuvieron temor y lo llamaron, el capitán de la nave. Y le dijo, despiértate del dormilón porque vamos a morir. Clama a tu Dios. ¿De dónde eres? Le preguntaron todo. Y él le dijo, yo soy hebreo. Y yo adoro al Dios que creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en habita. Ya siento eso declarado. Y dice la palabra de Dios, que echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Jonás. Pero Jonás contó todo. ¿Qué es todo? Pues Jonás contó que él estaba huyendo de la presencia de Dios. Él estaba huyendo de ese llamado. Y por eso que se levantó esa tempestad. Nosotros podemos escondernos, irnos de todos lados, pero jamás huir de la presencia de Dios, porque donde nos metamos, Dios nos va a encontrar. Y eso fue lo que hizo Jonás. Quiso huir en un barco, pero Dios es el dueño de todo, hermano. Dios es el dueño y creó todo. El mar, el cielo, las estrellas, las naves, los barcos, todo. No podemos huir. Tenemos que hacer caso a ese llamado. Y llevar ese mensaje, la palabra, que era la misma palabra que le estaban encomendando a Jonás. Ir a llevar la palabra de Dios, a que se arrepintiera, porque Dios iba a castigar a esa ciudad. Y mire que nos dice la palabra de Dios, nos sigue diciendo, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tómame, échame al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa han venido hasta grandes tempestades sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron voto. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mire lo tremendo, hermano, que Jonás dice que para que ellos se pudieran salvar, para que ellos siguieran el camino que ellos, o la ruta que ellos llevaban, tenían que arrojar o lanzar a Jonás al mar, y se iba a calmar la tempestad. ¿Por qué? Porque Jonás sabía que lanzándolo al mar se iba a quietar todo, porque era ¿cómo llamarlo? Era